Sabemos que la palabra que sale de tu boca nunca volverá a ti vacía. Oro, Señor, que tú nos des la facilidad, la capacidad de entender, que no sea solamente oír, sino entender estas verdades para poder apropiarlas en nuestras vidas. Señor, oramos que cada persona pueda salir de aquí edificada, que me ayudes a poder presentar esta enseñanza con claridad y con denuedo. Lo pido en el nombre de Jesús. Todo pensamiento sea sujeto a ti. En el nombre de Jesús, y todos dicen amén. Puede sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Es bonito alabar a Dios, ¿no es cierto? Es bonito expresar nuestra gratitud al Señor y declarar la gloria de su nombre. Hay poder en la alabanza. Hay poder en la alabanza. Amén. Gloria al Señor. En esta mañana quiero comenzar una serie de enseñanzas basadas en este capítulo 20 de Segunda de Crónicas, si Dios lo permite. Es un capítulo tan lleno de diferentes tópicos que es imposible cubrirlo en una sola vez. Por lo cual he decidido, bajo la dirección del Señor, de dividirlo en diferentes tópicos y así sacar más provecho de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y quiero hablar en esta mañana sobre el tema venciendo el temor. Venciendo el temor. He hablado algunos meses atrás sobre la ansiedad, cómo ser libre de ansiedad, cómo vivir vida victoriosa sobre la ansiedad, sobre el temor. Pero es un tema tan relevante hoy día que necesitamos enfatizarlo cada vez más. Un expresidente de los Estados Unidos llamado Herbert Hoover, él dijo una vez, cuando él regresó a su casa después de una gira mundial, él dijo estas palabras, yo lo cito: el sentimiento que prevalece por todo el mundo es el temor. Esto se aplica a todas las partes de la actividad humana, las finanzas, la industria, los agricultores, los obreros, los intelectuales y aún los funcionarios del gobierno. Esta fue una palabra que habló este hombre, una declaración sin duda fuerte de los labios de un hombre destacado, un hombre notable, estimado, pero una declaración que lamentablemente todavía se mantiene. Hoy más que nunca, el temor es algo que está predominando en la sociedad. En este país usted está mirando las noticias y está viendo cómo el miedo está atacando a la gente de diferentes maneras, tiroteos en los supermercados, en escuelas, en lugares donde menos uno se lo imagina. De modo que hay pánico en la población, hay incertidumbre. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo quiero hablarte de cómo vivir victoriosos sobre el temor. Y el temor del cual yo te quiero hablar en esta mañana es el temor que ha sido definido como la expectación o el recelo de algún mal. O sea que hay una clase de miedo en el ser humano que está dentro de límites que es bueno. Es bueno porque es ese miedo o ese instinto a evitar peligro o a repeler cualquier actividad que venga a dañarnos. Por ejemplo, un niño se quemaría si ve el fuego y mete su mano. Él, algo en su instinto le dice no hacerlo, ¿correcto? Vas a pasar la calle y obviamente debes mirar hacia los dos lados. Hay gente que no lo hace, pero le va mal. Pero el instinto nos dice mira hacia los dos lados. ¿Por qué? Porque puede ser atropellado por un carro, pueden matarte incluso. O sea, hay un temor al tráfico. Eso es correcto. Eso nos va a proteger. Incluso en la vida cristiana no se puede ser un cristiano victorioso si uno no tiene temor de Dios. La Biblia dice el principio de la sabiduría es el temor del Señor. No temor de miedo, pero temor de reverencia. Y cuando uno tiene temor de reverencia al Señor, uno va a evitar hacer cosas que van contra la palabra de Dios. Y eso nos va a proteger. De manera que el temor al peligro y el temor al pecado es una condición saludable, es algo saludable para el ser humano. Pero hay otro tipo de temor, hay otro tipo de miedo que no es nada saludable.
Y este es el temor que según la Biblia trae tormento. Realmente es ese temor que nos hace esperar siempre lo peor, siempre lo malo. Es ese temor que no podemos ver nada bueno en ningún lugar porque siempre viene el pensamiento, algo malo va a pasar. Eso es un temor horrible. Don Gossett, un escritor cristiano, hizo esta declaración y él dijo, este temor es un monstruo insidioso que si toma todo su curso en tu vida, producirá miseria, derrota, esclavitud y destrucción. Y es el temor que está acabando con la sociedad. Es el temor que está acabando con la gente. Vas al doctor y recibes un diagnóstico no favorable. Y si no pones de tu parte cuando sales de la oficina del doctor, en tu mente todo lo que ves es muerte. Ya toma dominio sobre ti y ese temor te arruinará la vida. Estás escuchando en tu trabajo que van a despedir gente y ya tú dices seguramente que a mí me toca. Nunca piensas que a ti no te va a tocar. Siempre dices seguramente ahí voy yo. ¿Por qué? Porque el temor te hace mirar y pensar en lo negativo, en lo malo, en lo terrible que te puede pasar. ¿Estás aquí conmigo todavía? De manera que es algo con lo que tenemos que tratar porque diariamente estamos expuestos a ello. No importa que seas cristiano o no, estamos expuestos. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde el temor nos controla. Quiero toda la atención, por favor. Y ese es el temor del cual se está hablando aquí en Segunda de Crónicas. Josafat tuvo temor, dice la Biblia. Claro que él aprendió cómo vencer el temor. Y él nos da una lección en esta mañana cómo caminar victoriosamente sobre esto. Amén. Amén. 3 ejércitos enemigos muy superiores al pueblo de Judá, al ejército de Judá, que vienen a hacerle guerra. No vienen a felicitarlo, no vienen a hacer una fiesta, vienen a hacerle guerra. Aleluya. Y él tuvo temor. Él tuvo temor. Ahora, para yo desarrollar este tema en esta mañana, yo quiero mirar algunos aspectos que nos pueden ayudar a ordenar este pensamiento y sacar el mejor provecho. Primeramente, entender cuál es la fuente del temor. ¿De dónde viene el temor? Y es interesante notar que el temor, al igual que la fe, viene por el oír. Es interesante cuando tú miras el versículo 2, dice que acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazeson Tamar, que es en Gadi. Contra ti viene una gran multitud. Josafat escuchó ese mensaje, escuchó ese reporte, y el versículo 3 dice, entonces él tuvo temor. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero el temor viene por el oír y el oír por la palabra del hombre. O el oír por la palabra de las circunstancias. La palabra que una situación nos transmite. Las circunstancias no hablan, las situaciones no hablan con palabras verbales, pero nos transmiten mensajes. Nos transmiten mensajes donde nos dice es imposible, ya no hay remedio, ya no hay esperanza. ¿Sí? Y eso produce temor en el corazón. Las palabras que oímos pueden impartir fe a tu corazón o pueden impartir temor. Alguien hizo esta declaración y yo lo cito, dice, lo que escuchamos da forma a nuestra expectativa. Y nuestra expectativa a su vez da forma a nuestra realidad. Cuando tú vas a la oficina del doctor y el doctor te hace estudios y te da un diagnóstico y te dice, mira, esto es serio, te quedan 3 meses de vida o vas a morir en 1 año. Tú oyes esa palabra y tú la recibes y cuando tú sales de esa oficina, la expectativa que tú tienes en tu mente es muerte. Y le sigues acariciando el pensamiento y esa expectativa de que vas a morir se convierte en tu realidad. Y ya no es solamente una expectativa, ya es una realidad. Me voy a morir en 3 meses, me voy a morir en 6 meses. ¿Por qué? Porque el doctor lo dijo. O sea, ya entramos en una situación donde
ese pensamiento nos domina. Y todo vino por una palabra que escuchamos. Nosotros debemos escoger qué mensaje vamos a oír, qué palabra vamos a escuchar. Amén. Jesús dijo, mirad lo que oís y mirad cómo oís. O sea que Jesús le puso mucha importancia a qué nosotros vamos a oír. Obviamente hay cosas que no podemos evitar oírlas. Estás viendo las noticias y viene una mala noticia ahí. Pero hay una diferencia en oír lo que tú oyes porque estás en el lugar donde lo hablaron, a oírlo de una manera que lo recibes en tu corazón. Necesitamos aprender a escoger qué palabra yo voy a recibir una vez que la he oído y qué palabra yo voy a rechazar una vez que yo la he oído. Y eso hará una gran diferencia. Cuando escuchamos palabras que causan temor, vamos a identificar el origen de esas palabras. Si son palabras contrarias a la palabra de Dios, debemos desecharlas como palabras que están basadas en razonamiento humano. Una vez más, mirando que te estás pensando que te van a despedir del trabajo, un diagnóstico del doctor que te da miedo, cualquier cosa. Obviamente cuando un doctor da un diagnóstico lo da basado en estudios. Y hay un hecho real en lo que él está diciendo. Pero son palabras que son habladas por un hombre basadas en estudios humanos. Cuando esa palabra la comparamos con lo que dice Dios, vamos a ver cuál palabra tiene más peso para mí. ¿Lo que dice el hombre o lo que dice Dios? ¿Me está entendiendo? Lo que dice el hombre puede causarme miedo, pero lo que dice Dios siempre me va a dar paz. Amén. Dale ese aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Jesucristo dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Sí, Él nunca habló palabras para darnos miedo. Él nunca habló palabras para quitarnos el gozo. En efecto, cuando estaba hablando incluso con respecto a lo que va a pasar en el fin, que va a haber guerras, terremotos y todo eso, Él dijo, mirad que no os turbéis. No dejen que estas palabras, aunque son proféticas y van a ocurrir, les dé miedo a ustedes. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. Oh, precioso es el Señor. Aleluya. El profeta Isaías dice, hablando Dios a través de él, si ustedes hubieran oído mis mandamientos, ustedes tuvieran paz como un río en sus corazones. Estoy parafraseándolo, pero ese fue el mensaje de Isaías 48:18. Nosotros miramos en la Biblia 10 espías de los 12 que Moisés envió para espiar la tierra. 10 vinieron con un reporte negativo. Y en este reporte dijeron, no podremos poseer esta tierra porque está llena de imposibilidades, enemigos poderosos, ciudades fortificadas, situaciones que no podemos manejar. Olvídenlo. Y el mensaje de esas 10 personas contagiaron a una multitud de más de 2 millones de personas, de modo que el pueblo en general dijo, no podremos ir. Y tuvieron que dar 40 años vueltas en el desierto y no pudieron entrar a poseer la tierra. El miedo los dominó. Aleluya. Jesús le dijo a Jairo, Jairo, no temas, cree solamente y tu hija vivirá. Cuando Jairo vino a él y le dijo, maestro, mi hija está al punto de morir, ven a mi casa, pon tu mano sobre ella para que viva. Jesús fue con él. Pero en el camino la mujer con el flujo de sangre se interpuso y Jesús tomó de su tiempo para ministrarle sanidad a esta mujer. Y pasó un tiempo. La Biblia enseña que cuando iban llegando a la casa de Jairo, vinieron gente de su casa y le dijeron, Jairo, no molestes más al maestro, tu hija ya ha muerto. Obviamente es una palabra que impactó a Jairo y le impartió temor a su corazón. Ahora Jesús escuchó lo que dijeron
Y Jesús inmediatamente le dijo a Jairo, Jairo, no temas. O como dice el original griego, más literalmente, Jairo, deja de temer y cree solamente, y tu hija vivirá. En otras palabras, Jesús le dijo a Jairo, no prestes atención a esas palabras de muerte, mantente creyendo que tu hija vivirá. En otras palabras, el reporte vino de tu casa, pero aquí yo estoy contigo. Tú tienes la opción de creer lo que te dijeron tus familiares o de creerme a mí. Y tú y yo estamos en esa posición en cada momento de la vida. Cuando recibimos malas noticias, mensajes negativos, situaciones que vienen a impartirnos miedo, tenemos la opción de escuchar y recibir lo que estamos oyendo y permitir que el miedo nos domine, o tenemos la opción de decir no. Yo quiero consultar a mi Dios. Yo quiero ir a la palabra y ver lo que Dios dice a mi vida. ¿Cuál es la palabra de Dios en mi situación? Aleluya. Aleluya. Y cuando miramos el temor de esta manera, que viene por el oír, vamos a entender la naturaleza del temor. El temor es un espíritu. El temor no es algo mental. El temor no es algo emocional. No viene de nuestras emociones, no viene de nuestra mente. El temor es espiritual. Amén. Si tú miras conmigo en el libro de 2 de Timoteo, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, la palabra de Dios nos enseña que Dios no nos ha dado espíritu de temor o de cobardía. Voy a esperar que lo encuentres porque quiero que lo leas conmigo. ¿Ya lo tienes? En el Nuevo Testamento, 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, o una mente sana. La palabra cobardía viene de una palabra griega que significa también temor. O sea, pudiéramos traducir este versículo y en efecto algunas versiones en inglés y algunas en español lo traducen temor. No nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si Dios no me ha dado a mí espíritu de temor o espíritu de cobardía, cuando el temor me ataca, ¿de dónde viene ese espíritu? No es de Dios. Si no es de Dios, no hay otro origen que del diablo mismo. Porque el espíritu o el mundo espiritual tiene que ver con el espíritu de Dios, seres espirituales, celestiales, angelicales, o seres espirituales demoníacos, satánicos. Uno de los dos orígenes puede ser el origen de algo que es espiritual. Y la Biblia me dice que no me ha dado Dios espíritu de temor. Entonces, si Dios no me ha dado ese espíritu viene de alguna otra fuente. Amén. Como un hombre dijo, Don Gossett, una vez más lo cito, él dijo, Satanás quiere que tengas este espíritu diabólico de temor que espera y magnifica el mal, magnifica el fracaso, magnifica la enfermedad, magnifica el peligro y la preocupación. En otras palabras, este espíritu de temor se encarga de engrandecer el problema, de engrandecer el fracaso en tu vida, de engrandecer la enfermedad. Te diagnosticaron una enfermedad, el espíritu de temor hace esa enfermedad más grande y más poderosa, que viene a ser un gigante en tus ojos. Si están teniendo problemas financieros, este espíritu de temor engrandece ese problema y ya te miras en las calles pidiendo limosnas. Amén. Hay un problema en tu matrimonio y ese espíritu de temor ya te mira divorciado, ya te mira separado, ya te mira en ruina matrimonial. O sea, lo que quiero decir es que este espíritu de temor engrandece la situación para el mal. Y cuando yo engrandezco el fracaso en mi vida, yo estoy empequeñeciendo a Dios en mi vida. Cuando yo estoy engrandeciendo la enfermedad en mi cuerpo, yo estoy empequeñeciendo a Cristo en mi cuerpo. ¿Me estás entendiendo? O sea, vamos a entender, este espíritu de temor funciona de esa manera. Mientras más yo le pongo pensamiento a lo que yo estoy escuchando, más toma dominio de mi espíritu, de mi alma y de todo mi ser. Y me lleva al fracaso, me lleva a la enfermedad, me lleva al peligro, me lleva a la preocupación excesiva, me lleva a la ruina.
como el temor es un espíritu, solo puede enfrentarse en el poder del Espíritu Santo. No es para enfrentarlo en nuestras fuerzas humanas, con nuestra sabiduría humana, con nuestra inteligencia natural. Si estamos enfrentando un espíritu, y déjame decirte, si podemos comenzar a identificar este temor como un espíritu que viene del mismo diablo, la única manera de contrarrestarlo y contrarrestarlo victoriosamente es haciéndolo en el poder del Espíritu de Dios que está en nosotros. Aleluya. Aleluya. Ahora, ¿por qué es tan importante esta enseñanza? Porque muchas veces pasamos por alto el poder destructivo que el temor tiene. Sí, todo el mundo tiene miedo y no nos cuesta trabajo decir, yo tengo mucho miedo. Yo tengo mucho miedo. Y confesamos algo que no nos va a ayudar. Cuando tú dices algo es porque lo crees. Y cuando tú lo crees, lo dices más fuertemente. Y entonces todo el mundo tiene miedo y tú también dices, yo tengo mucho miedo. Y tú no te das cuenta que esa pronunciación, esa palabra, toma dominio sobre tu espíritu, toma dominio sobre tu mente y te arruina la vida. ¿Por qué razón? Porque el temor intimida. El temor nos hace sentir inferiores a las circunstancias que enfrentamos y nos hace sentir inferiores a otras personas. Y cuando tú estás en una posición de inferioridad, tú estás ya vencido. Oh, aleluya. Eso es lo que le pasó a los 10 espías que te mencioné hace un momento. Ellos fueron, vieron la tierra muy bonita, muy productiva, muy fértil. Pero empezaron a mirar los contras y empezaron a mirar que había ciudades amuralladas. Empezaron a mirar que habían ejércitos muy fuertes. Empezaron a mirar que había gente de una alta estatura, gigantes le llamaron ellos. Y cuando ellos consideraron todo eso, ellos hablaron mal de la tierra que Dios dijo que les daba y de la cual Dios dijo es una tierra que fluye leche y miel. Yo quiero que mires en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, capítulo 13. Y yo quiero que tú lo mires porque cuando tú lo lees y lo escuchas, es más fuerte el impacto que hace en tu vida. Que si yo te lo mencionara de memoria o que si yo te lo mencionara solamente leyéndolo. Cuando tú lo tengas, dices amén. Sí, en Números 13, en el versículo 31, dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Ya ellos se sintieron inferiores al pueblo enemigo, lo vieron ya inferiores, o se vieron ellos inferiores. Y dice el verso 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Ahora, Dios les había dicho la tierra era tierra buena, que fluye leche y miel, hablando una tierra de abundancia, una tierra de productividad, una tierra fértil, una tierra muy, muy, muy especial. Dios no nos da nada malo. Déjame decirlo otra vez porque no me oíste. Cuando Dios te da algo, te lo da bueno. La Biblia dice, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay sombra y ni variación alguna. Cuando Dios da algo, lo da bien. Y Dios le dio a ellos la tierra, una tierra perfecta. Pero ahora ellos hablan mal de la tierra. La frase hablaron mal es una frase muy poderosa en el hebreo que significa calumniaron. Significa insultaron a Dios con esa frase. Sí, ellos dijeron a Dios, Dios nos engañaste. Dijiste que la tierra era buena, dijiste que podríamos poseerla, pero en realidad no podremos porque hay muchos enemigos. O sea, le están diciendo a Dios, tú no eres sincero. Nos dijiste una cosa, pero la verdad es que es otra. Hablaron mal de la tierra que Dios les dio. La tierra por donde pasamos, dice el versículo 32, para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores. Oye bien, ¿a dónde nos viniste a traer, Dios? A una tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Oye esto, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. No está hablando de las langostas que te comes tú como marisco. Está hablando de un insecto pequeñito que se llama langosta, que es más o menos como un pequeño saltamontes. Ahora, oye bien esto, cuando ellos miraron las ciudades amuralladas, los ejércitos poderosos,
gente de grande estatura, ellos se vieron a ellos mismos como langostas. Esa fue la estima que ellos tuvieron de ellos mismos. Obviamente, en esa baja autoestima era imposible que pudieran ir a poseer la tierra. ¿Por qué? Porque el temor intimida. El temor nos hace sentir inferiores a las circunstancias e inferiores a otras personas. Cuando Dios te dice algo en su palabra, comienza a mirarte a la altura de esa palabra. Oh, aleluya, me salió bonito eso. Cuando Dios te dice algo en su palabra, comienza a mirarte a la altura y al nivel de esa palabra. Oh, aleluya. La Biblia habla de Pedro. Cuando Pedro vio que Jesús venía caminando sobre las aguas, Pedro muy audaz le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y dice la escritura que Pedro salió del barco basado en esa palabra y comenzó a caminar sobre las aguas. Ahora ponte a pensar aquí. Una sola palabra de los labios de Jesús: ven. Pedro sale del barco y cuando él pone sus pies en el agua, no se hunde. El agua está sólida bajo sus pies. Algo sobrenatural ha ocurrido. Una ley superior ha intervenido que él no se está hundiendo. ¿No es fantástico? Todo en el poder de esa palabra de Jesús: ven. Y dice la escritura que él comenzó a caminar sobre las aguas para ir a Jesús. Pero de repente Pedro comenzó a ver el fuerte viento y tuvo temor. Así dice Mateo capítulo 14, versículos 30 y 31. Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo temor y comenzó a hundirse. Ahora, cuando él comenzó a hundirse, él le dijo: Maestro, sálvame que me hundo. Y Jesús extendió su mano, lo sacó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No le dice por qué tuviste miedo. Le dice por qué dudaste. Ahora, esto es interesante. Cuando Pedro sale del barco y pone sus pies sobre el agua, él lo hace basado en la palabra de Jesús. Yo quiero que tú y yo entendamos este principio en esta mañana. Nosotros somos hombres y mujeres con debilidades y con limitaciones humanas. Y obviamente hay un montón de cosas que son superiores a nosotros en lo humano que no podemos vencer en nuestra propia fuerza. Pero cuando el Señor nos da una palabra, esa palabra cambia nuestra estructura. Esa palabra nos hace pasar de lo natural a lo sobrenatural. Esa palabra nos hace dejar de ser hombres ordinarios para ser hombres y mujeres extraordinarios. Aleluya. En esa palabra que Jesús le dijo: ven, estaba la victoria para Pedro. Iglesia, cuando tú oyes una palabra que te causa miedo, que te da temor, que te causa ansiedad, lo más prudente es ir a la Escritura y ver qué es lo que Dios te dice al respecto. Porque la palabra que Dios te dice a ti en este libro te pone a ti de lo natural a lo sobrenatural. Cambia tu estructura para que ya tú no te veas como alguien inferior a tu problema, sino que te veas como alguien superior a tu problema. Aleluya. ¿Me estás siguiendo esta mañana? Ahora, aquí hay algo que es muy interesante. Es un buen punto que ilustra lo que te estoy enseñando. La palabra que Jesús habló a Pedro puso a Pedro en una posición de supremacía sobre el viento fuerte. Vamos, que lo voy a repetir. La palabra que Jesús le habló a Pedro puso a Pedro en una posición de supremacía, superioridad sobre el viento fuerte. Basado en esa palabra, Pedro fue más poderoso que el viento fuerte. Aleluya. Amén. Piensa acerca de eso. Piensa en eso. La palabra que Dios te habla a ti te pone en una posición de supremacía. ¿Qué significa eso, pastor? Superioridad. Yo pienso que la iglesia ha estado dormida por mucho tiempo. Y nos hemos acostumbrado tanto al sistema de este mundo que pensamos como la gente del mundo.
Y la Biblia dice, como el hombre piensa en su corazón, así es él. Cuando tú y yo nos ponemos a pensar quiénes somos en Cristo, no somos hombres y mujeres comunes. Somos hombres y mujeres en Cristo. Eso cambia la estructura de nuestro ser. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es necesario que comencemos a aprender estas verdades, a atender lo que dice Dios más fuertemente que lo que dice el hombre. Somos gente que le damos cabida a cualquier pensamiento que viene de seres humanos. Yo me maravillo mirando en las páginas de Facebook, por ejemplo. Hay gente que en sus páginas pone pensamientos lindísimos, pero son pensamientos de hombres. Son pensamientos, frases humanas. Y todo el mundo le pone likes. ¡Qué pensamiento tan fantástico! Son palabras humanas. Pero muy pocas personas ponen lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque le damos más importancia a las palabras de grandes pensadores humanos, la palabra de grandes hombres que han existido en la historia, que a la palabra de Dios. ¿Qué significa este libro para ti? Es una buena pregunta en este momento de la predicación. ¿Qué significa para mí este libro? ¿Significa solamente un libro religioso? ¿Significa solamente un libro de teología? ¿Significa solamente un libro que me dice lo que Dios ha hecho? ¿Quién es Dios? Pero bueno, eso fue escrito por hombres, ¿quién sabe? ¿O significa la palabra de Dios? ¿Qué significa este libro para ti? Cuando Dios dice en este libro que Él suplirá tu necesidad, ¿qué tú interpretas por eso? ¿Que es un cuento de hadas o que es la palabra que salió de la boca de Dios para tu vida a pesar de los problemas económicos del mundo? Amén. Cuando tú recibes la enseñanza de este libro que te dice que Jesús llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y por su llaga fuimos nosotros curados, lo recibes como una palabra, bueno, que el profeta Isaías habló en un momento que no tenía nada que hacer, o que bueno, esto se refiere, quién sabe, yo no entiendo todo, o se refiere a la palabra que Dios te dice para que tú la recibas precisamente cuando oyes un diagnóstico de un doctor que te dice te vas a morir. ¿Qué peso tú le das a esta palabra? La respuesta me indica a mí que depende del peso que yo le doy a esta palabra, el temor va a gobernar mi vida o la fe va a gobernar mi vida. Yo entiendo que este no es un mensaje para entretener a nadie. Yo entiendo que es palabra de Dios. Si tú la puedes aceptar, tú sales de aquí bendecido esta mañana. Aleluya. Aleluya. A mí me maravilla saber. Y cuando miramos a Pedro, por ejemplo, pues la iglesia le ha dicho San Pedro. Oh, pastor, usted se olvida de que fue San Pedro. No, fue Pedro. Jesús no le dijo San Pedro. Jesús le dijo Simón. El San Pedro se lo ha puesto la iglesia. Pedro era un hombre con debilidades y limitaciones como tú y como yo. No más hombre que nosotros, no más santo que nosotros, no más Dios. Él no era Dios en todo. Un hombre que Jesús le dijo ven. Y en el poder de esa palabra de Jesús, él se arriesgó y caminó sobre las aguas. Amén. Eso me dice a mí que cuando tú y yo ponemos nuestros pies, hablando espiritualmente, sobre la palabra de Dios, vamos a caminar en lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque el temor no tiene cabida cuando la fe está en acción. Pero en el momento que Pedro quitó los ojos de Jesús y los puso en el fuerte viento, él volvió en sí a lo natural. Y la respuesta fue, tuvo miedo. Y cuando el temor entró a su corazón, la fe se fue. Porque la fe y el temor no caben en el mismo cuarto. Y cuando la fe se fue, él quedó al nivel de lo natural. Y al nivel de lo natural, nadie camina sobre las aguas. Y comenzó a hundirse. ¿Me estás entendiendo? Él se sintió inferior al fuerte viento. Pero cuando él salió del barco, él se sintió superior al fuerte viento.
Porque él caminó en la palabra de Cristo. Eso lo hizo sentir como un Superman. Aleluya. Aleluya. Smith Wigglesworth, un hombre poderoso de fe de décadas pasadas, él dijo esto: ceder al temor y a la timidez es ceder al diablo. Cada vez que tú dejas que el temor te domine, tú estás dejando que el diablo te domine. Así de tan peligroso es esto. Ahora, me llama la atención que cuando Jesús le dijo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No le dijo, ¿por qué temiste? Le dijo, ¿por qué dudaste? ¿Sabes por qué? Porque es la duda la que abre la puerta al temor. Porque la duda es no creer lo que Jesús dijo. Cuando Pedro miró el fuerte viento, él valoró más el poder del fuerte viento que la palabra que Jesús le dijo, ven. Cuando tú dejas que el miedo entre a tu corazón, es señal de que tú has valorado más tus circunstancias, el poder de tus circunstancias, que el poder de la palabra de Dios. Así de simple. Así de simple. Así de simple. Amén. El temor nos hace sentir inferiores, pero el temor esclaviza. La Biblia dice que el temor nos hace esclavos de circunstancias, nos hace esclavos. El temor nos roba de la libertad que Cristo nos ha dado. La Biblia dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Jesús vino a libertar a los cautivos. Como creyentes en Cristo no debemos permitir que el temor nos esclavice y nos ponga prisioneros de circunstancias. Tú y yo tenemos en nosotros a alguien que es más poderoso y más grande que nuestras circunstancias. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. 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 El temor lleva en sí castigo, dice la Escritura. O sea, que realmente cuando dejamos que el miedo nos domine, es porque hemos aceptado el hecho o el pensamiento de que realmente por alguna causa de pecado en nosotros es que estamos pasando lo que estamos pasando. Y yo me admiro de creyentes de años de convertidos que todavía dicen, yo no sé qué estaré pagando por lo que estoy pasando. Y cuando yo oigo esas palabras, a mí me da tristeza y me da enojo, las dos cosas. Porque cuando yo oigo a un cristiano decir, yo no sé qué estaré pagando, yo siento que eso es un insulto al Señor. ¿Por qué? Porque Él ya pagó por ti. Cuando tú me dices, yo no sé qué estaré pagando, tú estás diciendo que tú no crees que Jesús pagó por ti. Si Él pagó por ti, ya tú no tienes que pagar nada. Tú y yo necesitamos recibir la bendición que Dios nos da y dejarnos de pensar que necesitamos pagar algo. Cuando nos sentimos que hemos fallado a Dios, si hay algo real en tu pensamiento y te das cuenta que tú le has fallado a Dios, le faltaste el respeto a alguien, tienes rencor contra alguien, tienes envidia, tienes celo, humíllate delante del Señor y pídele perdón. Cree en el poder de su perdón y avanza en el poder de Dios. Deja que el enemigo use esos dardos en tu mente, en tu corazón, para llevarte a un nivel de derrota. Cuando te sientes que has pecado contra Dios, que no eres lo suficientemente santo y que por eso te está pasando lo que te está pasando, humíllate delante del Señor. Cree su palabra que dice, ya Él te perdonó, Él te ha hecho una nueva criatura. Tú estás en Cristo, Cristo está en ti. Entonces no permitas que ese pensamiento de pecado te domine. El temor lleva en sí castigo. El temor crea crisis nerviosas en las personas. Crea insomnio, opresión en la vida de oración. No puedes orar con libertad porque hay opresión. Hay esclavitud en tu vida. El temor puede llevar a las personas incluso a la necesidad de suicidarse. Y estamos viendo hoy día que esto está pasando mucho. ¿Por qué tú crees que alguien se suicida? No es porque quiere experimentar algo nuevo. Aun cuando alguien quiere experimentar algo nuevo, eso no es un pensamiento natural. El menos inteligente de los hombres sabe que cuando se suicida se muere.
¿Sí o no? No tiene que ser muy inteligente para ver, déjame probar, me voy a ahorcar a ver si no me muero. Amén. Pero cuando la persona se suicida es porque está bajo la carga pesada del temor y de otras circunstancias que lo hacen sentirse que no tienen esperanza. Pero el temor es una causa. El temor paraliza al ser humano. Nos roba la iniciativa. Nos roba la creatividad y la fuerza para avanzar en la vida. La Biblia dice, el temor pondrá lazo. El temor al hombre o el temor del hombre pondrá lazo. Nos atrapa. Gente que está llena de temor son gente infelices, gente limitada, gente que no tiene libertad interior. El Señor no nos ha llamado a eso. La iglesia de Cristo no puede ser una iglesia que está bajo el poder del temor, jamás. El diablo está tratando de meter a la iglesia en un hoyo bajo el temor de circunstancias para limitar el avance de la iglesia y quitar el poder que Dios nos ha dado. Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de una vida victoriosa, testigos de una vida de poder, testigos de un testimonio vivo de que Jesucristo es el Señor, no el temor. Cuando estamos bajo el dominio del temor, estamos testificando a todo el mundo que el temor es nuestro Señor, es nuestro amo, a Él le servimos. Y ese no es el mensaje del Evangelio, ese no es el testimonio de la iglesia. Un creyente verdadero, lleno del Espíritu Santo, es un creyente que tiene que hacer confesiones de fe y de victoria cada segundo de su vida. ¿Por qué? Porque el Cristo a que sirve no es un Cristo de 10 minutos o un Cristo de 20 minutos, es un Cristo que ha venido a morar en nosotros para siempre. Aleluya, 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 aleluya. Sí, yo sé que muchas veces caemos bajo la influencia de compañeros de trabajo, bajo la influencia de vecinos, bajo la influencia de personas familiares que no son cristianos y tienen su propio vocabulario de duda, de incredulidad, y nos dejamos contaminar. Pero cuando hacemos eso estamos faltándole al Señor, que nos ha puesto aquí en la tierra no para dejarnos contaminarnos, sino para ser una influencia positiva donde quiera que nos encontremos y cambiar la atmósfera donde quiera que estemos, de una atmósfera de temor a una atmósfera de fe. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Donde quiera que tú estás como cristiano, tú tienes que hacer una diferencia en ese lugar. Tú tienes que hacer un cambio en ese lugar. La gente alrededor de ti tienen que darse cuenta que en ti hay algún poder que en ellos no hay. Porque hay paz, hay gozo en tu corazón, hay seguridad. Aleluya. Oh, precioso es el Señor. Pero qué bueno es saber que hay victoria sobre el temor. Oh, hay victoria sobre el temor. Tú y yo como creyentes tenemos victoria sobre el temor. La victoria sobre el temor viene cuando buscamos a Dios en oración y en su palabra. Yo quiero que mire Segunda de Crónicas otra vez. Capítulo 20, por favor. Oh, aleluya. Oh, aleluya. La Biblia dice que cuando Josafat oyó la mala noticia, él tuvo temor. Eso me dice el versículo 3. Él tuvo temor. Pero cuando él tuvo temor, él hizo algo positivo para rechazar ese temor y no permitir que ese temor tomara dominio sobre él. Dice la Biblia, Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en toda Judá. En otras palabras, aunque Josafat tuvo temor, en su ser interior él tuvo seguridad. Es algo muy normal, no me malentienda. Es algo muy normal que cuando enfrentamos una crisis fuerte en la vida, nos estremecemos. La parte humana nuestra se estremece como cualquier otra persona se estremece. Pero cuando tú has conocido la palabra de Dios, cuando tú has conocido a Dios, cuando tú conoces que el Espíritu de Dios está en ti, cuando tú sientes el impacto del temor a tu vida, inmediatamente sientes, crees
estás seguro de que hay una fuerza interior dentro de ti que te dice, estás seguro porque yo estoy contigo. Amén. Amén. Josafat echó mano a lo que él conocía acerca de Dios como el Dios que es fiel a su pacto. Él no se dejó llevar por el mal reporte. Él no se dejó llevar por el aviso negativo. Él entendió, hay guerra. Él entendió, hay 3 ejércitos que son muy superiores a nosotros. Él entendió, hay peligro. Pero él se humilló para consultar al Señor. Iglesia, cuando tú recibes una mala noticia que te causa impacto, que te da miedo, que te da temor, lo más natural es tomar el teléfono y llamar a medio mundo y decirle tu problema, para que la gente se conduela de ti y te pase la mano y te diga pobrecito. Mientras más te dicen pobrecito, más pobrecito te vas a sentir. Cuando en realidad debes ir al libro de los libros y comenzar a escudriñar, oh aleluya, comenzar a escudriñar qué dice Dios al respecto en tu problema. La Biblia tiene una peculiaridad. La Biblia es un libro que fue escrito hace muchos años a diferentes personas en diferentes situaciones. Pero la Biblia es un libro que el Espíritu Santo usa para tomar de esas palabras y hablarte a ti personalmente en tu momento específico, en tu situación específica, y hablarte una palabra viviente a tu momento, a tu persona, para que tú puedas recibir la fe que te hace caminar victoriosamente. Josafat se humilló para consultar a Jehová. Y el resto del capítulo 20, tú ves el resultado. Después lo puedes leer en tu casa, cómo Dios le dio una gran victoria. En esta palabra hay sabiduría para tomar decisiones correctas. En esta palabra hay palabras que nos da confianza, que nos recuerdan que no estamos solos en el problema, no estamos solos en la situación. Solo ante la situación me siento muy pequeño, me siento muy impotente, pero cuando yo me doy cuenta que el Señor está conmigo, entonces yo puedo decir, Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Quién va a estar contra mí victoriosamente? Aleluya. Y mientras yo estoy hablando esto, Dios te puede estar hablando a tu persona en tu momento específico por el cual estás atravesando hoy. Yo te estoy diciendo solamente que en tu problema que hoy estás enfrentando, tú como creyente no estás solo. No estás sola. Echa mano a lo que Dios te ha dado. Echa mano a lo que Dios ha puesto en ti. Oh, precioso es el Señor. Cuando el espíritu del hombre está en unión con Dios, las facultades de razonamiento pueden hacer que perdamos la tranquilidad por un momento y que nos llenemos de miedo. Pero el espíritu sigue dominando. Aunque el temor nos asalte de fuera. Aleluya. Hay una fuerza interior que nos impulsa a contrarrestar ese temor e ir hacia adelante. ¿Por qué? Porque sabemos que en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es imposible, oh aleluya, es imposible que un creyente que conoce la palabra, que está lleno del Espíritu, es imposible que pueda sentirse vencido frente a una situación específica cuando conoce que Él tiene en Él el poder, que es más grande que todo poder. La Biblia dice, la fe es la victoria que ha vencido al mundo. Y la fe obra por el amor. Cuando yo me doy cuenta cuánto Dios me ama, Él dio a su Hijo en la cruz por mí. Cuando yo me doy cuenta que Él ha derramado su amor en mi corazón por el Espíritu Santo que me ha dado. Cuando yo me doy cuenta que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Cuando yo puedo decir confiadamente, mi Padre Celestial es más grande que todos. Aquí está este problema, aquí está este otro problema, aquí viene aquella otra mala noticia, pero mi Padre es más grande que todo problema. Mi Padre es más grande que toda adversidad. Mi Padre es más grande que todo. Cuando yo tomo esa actitud, yo estoy permitiendo, oye bien esto,
Yo estoy permitiendo que el verdadero amor, el perfecto amor, eche fuera el temor. Aleluya. Aleluya. Y el temor rebota. El temor rebota como una pelota cuando la tiras al piso, ¡puf! Y rebota. El temor rebota. El temor te ataca, pero el temor rebota. ¿Por qué? Porque hay una protección sólida de tu confianza en el Señor que no permite que el temor llene tu vida. Cuando tú conoces quién tú eres en Cristo, cuando tú conoces que tú eres en Cristo la justicia misma de Dios, cuando tú conoces que tú eres un hijo o una hija de Dios, como cantábamos ese coro, ya no soy esclavo del temor, yo soy un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios. ¿Qué estaré pagando? No estás pagando nada. Dios te ha declarado justo y Dios te mira tan justo como Él mira a Cristo. Él ve a Cristo y te ve a ti y no ve diferencia. Tú eres como Cristo. Yo sé que tú no puedes aceptar eso, pero eso es lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque la justicia que tú has recibido es la justicia de Cristo. Eso no hay diferencia. No hay diferencia. Cuando tú entiendes que tú eres la justicia de Dios en Cristo y que el diablo no tiene dominio sobre ti, el temor no tiene dominio sobre ti, y comienzas a confesar eso diariamente. El temor no tiene dominio sobre mí. El miedo no me puede controlar. Yo estoy en Cristo. Cristo está en mí. Se cumple lo que dice Isaías 54. Míralo allí para terminar. Isaías 54, por favor. Oh, precioso es el Señor. Aleluya. Oh, aleluya. ¿Ya lo tienes? Isaías 54, verso 14 dice: con justicia serás adornada. Dios está hablando a la nación de Israel, pero está hablándote a ti y a mí, porque tú y yo somos la justicia de Dios en Cristo. La palabra adornada significa establecida. La Biblia de las Américas y otras traducciones así lo traducen. Con justicia serás establecida. Estarás lejos de opresión. Lejos de opresión. Lejos de opresión. ¿Por qué? Porque no temerás. Es el temor el que causa opresión. Es el temor el que causa opresión. Pero cuando yo confieso y declaro, yo estaré lejos de opresión, porque yo no temeré. Y estarás lejos de temor, porque el temor no se acercará a ti. Cuando tú eres alguien, oh aleluya, cuando tú eres alguien que está cimentado en esta palabra y dice: yo soy la justicia de Dios en Cristo, yo estoy establecido en esa verdad. La Biblia me enseña a mí que yo estaré lejos de opresión. La opresión querrá atacarme, pero no podrá, porque no hay temor en mí. Yo estaré lejos de temor, porque el temor no se acercará a mí. Tratará de atacarme, pero de la manera que trata de atacarme, así rebota. Así rebota. Porque no puede penetrar mi corazón, porque yo soy la justicia de Dios en Cristo. La Biblia amplificada dice: estarás lejos del pensamiento de opresión o de destrucción, porque no temerás. Y estarás lejos del terror, porque no se acercará a ti. Piensa en la posición donde Dios nos ha puesto. El temor no tiene lugar en la mente de un creyente que camina en la palabra de Dios. Quiero terminar con esto y quiero leer la conclusión de este mensaje, porque lo escribí y si te lo digo pierde el poder. Te lo voy a poner como Dios me lo puso en mi corazón. Cuando nosotros entendemos quiénes somos en Cristo como creyentes del Nuevo Testamento, cuando entendemos que somos una nueva creación, que estamos unidos con Dios, sentados con Cristo en los lugares celestiales, enfrentaremos cada situación con una actitud de vencedores. Entenderemos que el problema no es más grande que nuestro Dios, que en todas las cosas somos más que vencedores. Podremos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Podremos decir como el salmista: en el día que temo, yo en ti confío.
Oiremos en lo más profundo de nuestro corazón la dulce y tierna voz del Señor diciéndonos: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso que estás enfrentando hoy, esa situación que te ha hecho tener miedo, tener temor de lo peor, hoy yo quiero que en el nombre de Jesús tú la eches fuera de tu vida. Hoy yo quiero que en el nombre de Jesús tú la rechaces y la pongas fuera de tu pensamiento con autoridad de Dios, con la autoridad del nombre de Jesús, y declares que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Aleluya, aleluya, aleluya. Si nunca le has entregado tu corazón a Cristo y nunca lo has confesado como el Señor de tu vida, no podrás vivir esta clase de vida victoriosa. Pero hay solución. Recibe hoy a Jesucristo como tu Salvador. Confiésalo como tu Señor y comenzarás a experimentar la presencia de Dios en ti. Podrás tener también tu victoria sobre el temor, porque esto es para todo aquel que cree. De manera que lo que yo he hablado esta mañana no es solamente para algunos favoritos, para los más espirituales, para los más religiosos, para aquellos que son devotos. No, es para todo aquel que cree. Es para todo aquel que cree. Si tú has venido a este servicio esta mañana porque te invitaron o porque te gustó venir, has venido 2 o 3 veces y dices: me gusta este lugar. Yo te quiero decir que mientras tú no recibas a Jesús como tu Salvador de una manera personal, esto no sucederá en tu vida. Pero en el momento que tú abras tu corazón y digas: Señor Jesús, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Yo te confieso como mi Señor y Salvador y quiero que tú entres a mi corazón. Cámbiame y a partir de hoy yo creo que seré diferente. Cuando haces esa oración con sinceridad y con fe, en ese mismo instante el Espíritu de Dios viene a tu vida y hace algo especial en ti. No te va a hacer perfecto, pero te va a hacer un hijo o una hija de Dios. Y tú vas a comenzar a ver la situación diferente porque el Espíritu Santo comenzará a poner en ti una manera de pensar diferente en la medida que comienzas a estudiar la palabra del Señor. Y yo te hago esa invitación en esta mañana. Si hay personas aquí que no conocen a Cristo como Salvador, hoy es el día de aceptarle. Vivimos en un mundo donde no nos podemos dar el lujo de huir de Dios y de hacer las cosas a nuestra manera. Vivimos en un mundo donde es preciso ponernos a cuentas con el Señor. Pero si tú ya conoces a Cristo, es una necesidad imperiosa caminar en la palabra, caminar en el poder de Dios, para que el temor no tenga dominio sobre tu vida. Hay victoria sobre el temor. Hay posibilidad de vivir una vida victoriosa sobre el temor en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo pueden creer esta mañana? ¿Cuántos lo pueden creer esta mañana? Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Dios es bueno, Dios es fiel. Es un mensaje que realmente a mí me impacta, pero es un mensaje que yo entiendo que no es fácil de entender para aquellos que quizá no comprenden algunas cosas. Pero si tú has abierto tu corazón esta mañana y dices: eso que habló el pastor es palabra de Dios, el Señor va a trabajar en tu vida. Yo te lo garantizo, es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Has venido sintiéndote esclavo de circunstancias. Has venido atravesando por momentos donde tienes miedo. Ciertas cosas que te están pasando. Tu hogar está en peligro de destruirse. Tu matrimonio está en problemas. Te ha dicho el doctor algo negativo. O sea, hay algo que te ha impactado y ha puesto miedo en tu corazón. Hoy es el momento de enfrentar eso. No lo dejes para mañana. La Biblia dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, yo he hablado hoy la palabra de Dios. Y lo que tú has escuchado es la voz de Dios. Y lo digo con autoridad. Lo digo con autoridad.
Yo no he hablado aquí palabras de Félix Brito. Yo he hablado aquí la palabra de Dios. Y esa palabra te hace libre a ti. Esa palabra te sana. Esa palabra te liberta. Esa palabra te transforma. Aleluya. 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 Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Señor.